Esto es IACS, Higiene y Desinfección Cotidiana, Desafíos Reales en el Control de Infecciones. Un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Capítulo 4. Pequeños grandes desafíos, objetos personales y cultura. Podcast SADI, Día Nacional de Prevención de las IACS. Ya hablamos del papel a la práctica, hablamos de los olvidados del control, hablamos recién de los ambientes grises y ahora nos metemos en esto que llamamos los pequeños grandes desafíos. Los objetos personales y las pautas y hábitos culturales que a veces tenemos en los centros de salud que en realidad complican un poco la cosa por ser piadosos. Y hablamos de piedad, Wanda, me gusta mucho esto que decís vos. Bueno, no estamos con una gorra y no estamos con un látigo, no, estamos hablando de buenas prácticas. Pero me parece, decime vos si me equivoco, que en este tema de adornos, hábitos, relojes, anillos, hay que hacer un poquito más. Sí, a ver, estamos tocando un tema cultural. Cuando uno empieza a meterse en la cultura o en las creencias de cada uno, en las costumbres de cada uno, es un desafío extra. Así como es la higiene de manos, lo es en este sentido la higiene hospitalaria. A mí me sirve mucho, no se puede luchar contra un anillo, no se puede luchar contra las uñas esculpidas, no se puede luchar, sino que hay que, para mí, cambiar el foco. A veces cuando yo recorro el hospital me dicen, ay, sí, tiene razón, usted me dijo que no use la pulsera, que no use el anillo. Perdón, le dije. Y yo le digo, no me pida perdón a mí, pídale perdón al paciente. A mí no me está haciendo ningún daño, a nosotros no nos hacen daño, esto le hace daño a los pacientes. Entonces, si empezamos a poder cambiar el foco de que nosotros estamos en una institución de salud o en un geriátrico o en un centro de rehabilitación por el bien del paciente, todos queremos que ahí cada uno de los pacientes transcurra sin ninguna complicación, vamos a poder empezar a entender que la higiene de las manos o higiene ambiental es parte de generarle al paciente la mayor seguridad posible durante su estadía hospitalaria. Entonces, me parece que tenemos que reflexionar que acá, yo siempre digo, a mí me encantan las uñas pintadas, a mí me encantan los anillos, pero no los uso dentro del hospital y menos para ver pacientes, porque me limita la posibilidad en que yo pueda higienizar las manos o me limita la posibilidad en que yo pueda hacer una correcta higiene hospitalaria. Entonces, cambiemos el foco, no estamos hablando de los usuarios, ni le están haciendo un daño a control de infecciones, ni a infectología, ni a nadie que esté haciendo de gorra, podríamos decirlo, sino que estamos pensando en el bien del paciente. Y si nos cuesta, como yo tengo que tocar a la cultura y tengo que tocar a las costumbres, imagínense ustedes al revés, acostados en la cama. Yo la verdad que si ustedes están acostados en una cama y aparece toda una enfermera o una persona que limpia llena de anillos y de uñas negras y largas que se usan un montón, ¿cómo se sentirían? ¿Les parecería seguro eso? No. Entonces hay que empezarlo a pensar así. Control de infecciones, y en este caso hablamos de higiene hospitalaria, higiene más, es sentido común. Y si no podemos lograr ese sentido común, pongámonos en la cama del paciente, pensémonos a nosotros mismos en la cama del paciente. Y en esto se complementan estos objetos que necesitamos eliminarlos para asegurarnos que la higiene se haga correctamente. Ahora, Marcelo, te pregunto como paciente, pero esto no sería, qué sé yo me voy a hacer una intervención y hay un cartel gigante que me dicen en el hospital, no vengas con anillos. Al profesional de la salud, estas cosas no son ya como, perdón por la palabra, obvias. Sí, pero por ser obvias justamente quedan en el rincón de los recuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que, como es cambiar conductas es difícil. Uh-huh. Lo que uno realmente tiene que evitar ponerse de enemigo al otro. Entonces, ¿cómo uno interactúa con el otro? Entonces, si uno va con el dedo, uno ha pasado por eso. Cuando uno empezó en esto, a veces decía, ¿cómo hiciste eso? No funciona así. Esto que decía Wanda. Claro, en realidad, vieron que hay verbos, adjetivos que se han incorporado en los últimos años. Entonces, resiliencia, hace 20 años nadie hablaba de resiliencia. Empoderamiento. Bueno, acá, por ejemplo, en este tema, hace otros temas, uno
a esa persona que uno caminaba y no le daba bolilla porque estaba haciendo algo menor, que era limpiar una habitación, cuando yo estaba viendo cómo sacaba el cálculo del sodio hipertónico que le tengo que pasar, terapista, o nosotros qué esquema empírico darle, esa señora o ese señor haciendo las cosas bien, está haciendo algo importante. Hay que empoderarlo. Y entonces hay que explicarle, usted está ayudando a construir con ese ladrillito esta enorme pared para que la gente no se muera. Eso falla. Eso es una realidad. Eso falla. Si vos me preguntás cuál es la impresión que la experiencia sí que tenés vos. ¿Cómo uno lo resuelve? Bueno, cómo arma la capacitación, y siempre, de estos, Wanda sabe un montón, vos, para que haya un lugar seguro, tenés que comunicar los eventos que no son seguros para modificarlos. Si el tipo o la persona está muerta de miedo porque si llega a decir algo lo van a castigar, chau, no hay calidad ni seguridad del paciente. Esto forma parte es lo mismo. Entonces, uno, en el caso de limpieza, porque sigo insistiendo, creo que es un personal que muchas veces se considera relegado respecto de otras actividades, hay que empoderarlo. Dicen, usted está haciendo algo muy importante. Muy importante. Y el broche de oro, lo que dice Marcelo, es transformar. Por ejemplo, cuando nosotros auditamos, ¿no?, la higiene hospitalaria, hacemos unas marquitas, vamos a ver si quedaron, no sé. Al principio del camino, pues es un camino, no es que lo resolvés en 2 días y ya está, es un camino, lentamente. Entonces al principio nos miraban con desconfianza. Uy, me vienen a vigilar. Hoy, después de un camino de ida y vuelta, o sea, nos juntamos una vez por mes, devolvemos los resultados, vemos las oportunidades. ¿Por qué? A veces hay, y esto es muy importante, escuchar. Por ejemplo, hace poquito nos decían, no queremos limpiar las bombas porque suenan y nos da miedo que le hagamos un daño al paciente. Bueno, hicimos un video de para que no le estaban haciendo ningún daño, que la enfermera, el botoncito que había que aplicar, no importa, son pequeñas, grandes cosas, ¿no? Pero lo que tenés que llegar es al revés, a que la persona que limpia te llame y te diga, no te puedes fijar que si lo estoy haciendo bien. Al revés, o sea, que la misma persona que limpia sea capaz de pedir una auditoría como una manera de decir, lo estás haciendo bien. Felipe, contame qué te ha pasado a vos en tu práctica diaria, si te has encontrado con personal de limpieza o enfermeros, enfermeras o colegas que a lo mejor te han aparecido con una cintita roja, algo que te dicen, no, yo esto no me lo saco. ¿Cómo hiciste vos para enfrentarlo por fuera de lo que ya sabemos que hay que hacer? Después está, ¿no?, la realidad, la diaria. Bueno, lo cultural aplica tanto a los colegas hablo de todo el hospital, de todo el personal, como a los familiares. Porque, digamos, vos en todas las series, películas y demás... te pregunté eso, claro. O sea, vos ves un tipo que se interna en una película y alguien le lleva flores. Sí, claro. O sea, así como antes en las películas veíamos gente fumando, también es algo que al día de hoy se ve en Tan caras las flores igual, sí. tan caras. O sea, Yo he llevado al Alexander Fleming Centro de Oncología, pobre. Era un amigo que quería mucho. He llegado a una torta y mate escondido. Ahora que los escucho a ustedes... No más. Y no, me gusta lo que decís, Wanda, porque yo lo hice pensando en el bienestar de mi amigo, pero ahora me estoy dando cuenta que le estaba haciendo un daño. Claro. Sigamos. Y claro, pero vos querés ayudarlo, querés hacerle un bien, querés llevarle una me pidió una torta. La frazada súper abrigada vieja tuya que la tenés hace 1000 años para el frío, le querés llevar un libro viejo que él siempre quiso leer, flores, querés tener un gesto. Bueno, estas cosas que son gestos culturales que hacen que nuestro país y nuestra gente sea tan linda, en el hospital, en desconocimiento, no con mala voluntad, pueden ser un peligro. Entonces, una de las primeras cosas es identificarlas, ¿sí? Y sin querer ser el policía, cómo hacer para que eso no sea un fenómeno negativo. Hay una médica en mi hospital, no voy a decir el nombre, que dice, bueno, tenemos que cuidar a los pacientes y familiares de su propia ignorancia, sin ser despectivos. Sí. No, pero es cierto. Una de las cosas que hace control de infecciones es enseñar a la gente. Enseñar, bueno, usted tiene un aislamiento de contacto, ¿por qué es? ¿Qué significa? A usted hay que tener ciertos cuidados. O sea, empoderar es 2 cosas. Te voy a dar 2 ejemplos para que veas qué es empoderar. Empoderar es que el residente se dé cuenta que si
no está atento de la comida que va a recibir el paciente se queja y después tiene que aguantarse las quejas. Que si la limpieza no se hace bien y el paciente tiene una infección del catéter por una limpieza inadecuada o alguna complicación en la internación y la internación se prolonga, la relación médico-paciente se rompe y, o sea, él no solo va a tener que cargar con lo malo que le pasó al paciente en nombre de la institución, sino que además las quejas. La ¿viste? diaria se va a volver insoportable. Entonces, eso hace que uno empiece a ver que esto es también parte del cuidado del paciente. Bien, y que uno empoderarse es reconocer que esto existe, que esto pasa, que se haga bien es bueno para la salud y para el funcionamiento del hospital y es bueno para mi paciente. Entonces, antes lo que decía Marcelo, antes nos veían y éramos la policía que veníamos a retarlo. Y hoy, cuando empieza a haber algún problemita, ya te piden ayuda. ¿Me entendés? Y así está el cambio cultural. Primero que los más jóvenes, los más nuevos, conozcan que existimos y sepan que somos un recurso que los ayuda, un aliado y no la policía. Y bueno, y con los familiares, en los hospitales grandes pasa de todo. Desde pacientes que están internados un montón de tiempo y, qué sé yo, se van a casar dentro del hospital, personas con enfermedades terminales, pedido de mascotas, internaciones prolongadas. Nosotros somos una cultura muy, digamos, muy afectiva. Claro. Pero el problema es que empapelar una pared con fotos cariñosas para que cuando esa persona recupere la conciencia se sienta querida, hace que no se la pueda desinfectar. Entonces, ¿se puede latinizar un hospital sin hacerlo peligroso? Sí, se puede tener muchos gestos de cariño y demás, pero bueno, hay que entender que globos que llevan una semana en una habitación no son buenos, que las flores pueden transmitir infecciones fúngicas y demás, que la comida que uno que hace días que no come porque no le gusta la comida del hospital y yo le traigo algo, puede hacerle un daño, o sea, identificar, entender que estas cosas que antes, que incluyen a la limpieza y que antes las teníamos como relegadas, son importantes, hacen a la salud, hacen a los cuidados del paciente y tenerlas en cuenta es tan importante como indicarle una profilaxis con enoxaparina o indicarle una alimentación adecuada a un diabético. Por eso es tan importante estos podcasts, porque la gente no sabe esto. Entonces, esto es la oportunidad, porque cuando uno entra a una habitación y ve toda la pared empapelada de cariño, sí. A nosotros también nos cuesta un montón decir saquen eso, realmente. Pero cuando uno le explica al paciente, al familiar, por qué y para qué y por qué la persona de limpieza no puede limpiar una pared si está llena de fotos o de papeles, son los primeros en decir, por supuesto, doctora, y enseguidita te sacan todo. Entonces, me parece que ese es el mensaje, digamos. También nosotros tenemos que aceptar que la gente no lo sabe, que tenemos que explicar que la higiene hospitalaria... No, porque no. No, porque no. Yo tuve la oportunidad de una internación de una niña en trasplante de médula ósea. El papá, con mucho cariño, le armó casi toda una habitación, 3 instrumentos, le trajo una pava para el tecito como le gustaba, una olla para hacerle cosas, una olla eléctrica, todo, una heladerita, todo. Fue tremendamente difícil explicarle a ese señor que en realidad en lugar de darle algo bueno, la estaba poniendo en riesgo. Y esa es la diferencia. Entonces, todo lo que no permita la correcta higiene o no podamos controlar esto, el ingreso de probables hongos, de mate que también tiene hongos, la comida que tiene cierto control dentro de un hospital, todas esas cosas hacen a los peores resultados para el paciente, ¿no? O a los riesgos para el paciente. Bueno, pensar primero en el paciente y explicar también, ¿no? La información a veces es mucho más eficaz que la autoridad por sí misma, ¿no? Lo tenés que hacer esto porque te lo digo yo. Eso, por suerte, cada vez más nos damos cuenta que no funciona. Lo que sí funciona es el último episodio de este podcast, que será el número 5. Hablaremos de inversión inteligente, porque es cierto, Wanda, Felipe, Marcelo, me imagino al personal de salud que está escuchando diciendo, bueno, pero en mi hospital me cuesta, no tenemos tantos recursos, a veces no hay plata. Bueno, entonces vamos a hablar y vamos a tratar de aportar, bueno, cuando no hay plata o cuando se complica, en qué sí vale la pena gastar y cómo. Es un dato para mí que cierra perfectamente este ciclo de conversación. No se vayan, en un ratito nomás, vamos con el último episodio. Este fue un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Conducción, Diego Pietrafesa. Doctores invitados, doctora Wanda Kornstein. Doctor Marcelo del Castillo. Doctor Felipe Guayer Arriazu.
Grabación de sonido en Estudio Red. Diseño gráfico, Marisa Baioni. Realización, Aluen Producciones.